También es cultura, y esto, los que nos dedicamos a las matemáticas, los que nos dedicamos a la ciencia, pues creo que deberíamos también pues hacer gala de ello, de que las matemáticas también son cultura. Cuando se piensa en cultura, ¿en qué es en lo que se piensa en general? Pues bueno, en España o fuera de España se piensa en esto, que nos representa. Se piensa en guitarra, que la guitarra puede ser pues de alto nivel, como la que vemos aquí de Paco de Lucía. Se piensa en baile, aquí vemos a Merche Esmeralda. También se piensa en fiesta, por supuesto, lo he acompañado de un cuadro de Goya que está en el Museo del Prado. También se piensa, naturalmente, en Miguel de Cervantes, que es uno de los españoles más ilustres y más reconocidos a lo largo de la historia. Se piensa también en deporte, deporte también se ve como cultura. También se piensa en cine. Y yo, pues, como vengo de Málaga, pues voy a hacer gala de los malagueños ilustres que tenemos. Y este es uno de ellos, Antonio Banderas, como Pablo Picasso. Y la verdad es que cuando uno habla a los jóvenes de Banderas y Picasso, pues debo decir que casi es más conocido Banderas que Pablo Picasso. Bueno, Pablo Picasso, no sé si sabéis que pintó, pues le tomó manía a las palomas porque su padre, que también era pintor, lo obligaba a pintar las patas, y entonces en el escudo de la Universidad de Málaga, esta paloma pues es una de las que pintó Pablo Picasso para su padre y le pintó las patas. Pero la ciencia, como digo, pues también es cultura. Aquí tenemos a Leonardo Torres Quevedo, que fue el segundo presidente de la Real Sociedad Matemática Española, un científico de pro, y que inventó el transbordador que hay en las cataratas de Niágara y que incluso hoy día sigue funcionando. El año pasado fue su centenario y entonces pues hubo un montón de actividades acerca de él, de sus inventos. Y claro, como no podía ser de otra manera, pues tengo que hablar de ilustres riojanos. Pues aquí tenemos a Gonzalo de Berceo, o a Teresa León, o a Julio Rey Pastor. No sé si sabéis que este año se conmemora el centenario de la llegada de Julio Rey Pastor a Argentina. Entonces, en conmemoración de ese centenario, se va a hacer por primera vez un congreso conjunto entre la Real Sociedad Matemática Española. Ahora estoy ejerciendo de vicepresidenta de la Real Sociedad Matemática Española para hacer publicidad de ella. Bueno, pues se va a celebrar el primer congreso conjunto entre la Real Sociedad Matemática Española y la Unión Matemática Argentina. Y va a ser en Buenos Aires, y para conmemorar la llegada del centenario de Rey Pastor, que hizo mucho por la matemática argentina, pues lo que se va a hacer es que se ha creado un premio, el premio Rey Pastor. Este año va a ser el primero, se le va a dar a Luis Caffarelli, que lo podéis ver aquí en la imagen, y la idea es que este premio pues siga a lo largo de los años. Se va a hacer el congreso de forma bienal, y el premio pues es esta escultura de aquí. Entonces, de nuevo, estamos relacionando arte con matemáticas. Esto es una escultura del escultor malagueño Miguel Berrocal, muy reconocido. Bueno, no sé si lo conocéis porque murió hace tiempo. Y la Fundación Escultor Berrocal ha donado esta escultura para que se dote el premio. Pues este va a ser el premio, valga la redundancia. Y entre las cosas que Clara decía en las que estoy metida, pues una de ellas es asociar la escultura de Miguel Berrocal con las matemáticas. Berrocal le gustaban mucho las matemáticas y su obra es muy matemática. Pues bueno, espero la próxima vez que venga, espero hablaros de Miguel Berrocal y las matemáticas. Bueno, y esto también es cultura, como bien sabéis aquí. Entonces, el objetivo de hoy pues va a ser, como digo, asociar arte y ciencia a través de la cultura. Esto, anteriormente, todos los ejemplos que os he puesto son o bien de arte por un lado o bien de ciencia. Pero también hay una mezcla entre arte y ciencia y, por ejemplo, en la obra de Lorca aparece dicha mezcla. Hay una poesía, que es esta que podéis leer aquí: los pintores modernos en sus blancos estudios cortan la flor aséptica de la raíz cuadrada. En las aguas del Sena un iceberg de mármol enfría las ventanas y disipa las hiedras. Como veis, la imagen que se tiene de las matemáticas es una imagen un poco fría, distante. Bueno, pues esta poesía parece ser que se la dedicó a Salvador Dalí, de quien dicen pues estaba enamorado. Pero también hay matemáticas en la obra de Cervantes. Aquí podéis ver pues que habla de las matemáticas. Y Cervantes era un adelantado a su época,
y ya sabía que las matemáticas están por todas partes. Y fijaos lo que dice aquí. Dice que cualquiera, el caballero andante, ha de saber las matemáticas porque a cada paso se le ofrecerá tener necesidad de ellas. Bueno, pues actualmente la sociedad tenemos que convencerla justamente de eso, de que las matemáticas están por doquier. ¿Cómo voy a asociar arte y cultura, arte y ciencia a través de la cultura? Bueno, pues los matemáticos, los que nos dedicamos a la ciencia, a veces pues tenemos flipes y tratamos de utilizar las matemáticas para aproximarnos pues a lo que sería algo que podría ser cultural, con poco éxito, como podéis apreciar en la imagen, pero sin embargo, esto ha ido muy rápido. Pero sin embargo aquí tenemos a los artistas que utilizan las matemáticas para acercarse, no para acercarse, sino para hacer arte. Aquí tenéis esta obra de Salvador Dalí que se llama Galatea de las esferas. Está escrito abajo, aunque no puede apreciarse demasiado bien. O sea que las matemáticas pueden servir de inspiración para el arte y el arte también puede servir de inspiración para las matemáticas. En la obra de Escher hay resultados matemáticos que han venido a dar respuesta a problemas planteados por el artista. Bueno, pues lo que os voy a contar es la historia pues, de tres personajes. Este es Pedro Reyes Dueñas, matemático y fotógrafo. Este es José Carlos García, que es cocinero en Málaga, tiene un restaurante con una estrella Michelin, es la única estrella Michelin que hay en Málaga capital. En Marbella hay muchas, pero en Málaga capital solo hay una. Y aquí a esta otra ya la conocéis. Bueno, pues resulta que en 2011 fue el centenario de la Real Sociedad Matemática Española y entonces pues yo quise hacer un homenaje a dicho centenario. Y en ese homenaje pues lo que se me ocurrió es, me encantan las matemáticas, sabéis que me dedico a ellas, la cocina me gusta mucho, más para disfrutarla que para hacerla, aunque también hago cosillas. Y también me encanta la fotografía y entonces es como si todos esos ingredientes hubieran estado ahí. Conocí a un matemático que además era fotógrafo, conocí a un chef con una estrella Michelin, un chef fantástico y tenía la idea en la cabeza. Pues bueno, allí me presenté en el restaurante de José Carlos García, solamente lo conocía de haber degustado sus platos y entonces pues nada, imaginaos una que va allí y que se presenta diciéndole, hablándole de fórmulas, de superficies algebraicas y todo esto. Él, como es muy educado, me miró y entonces dijo, bueno, y decía, bueno, como diciendo, ve al grano. Entonces el grano era que quería que hiciera platos en los que apareciera matemáticas. Entonces me dijo que lo hablaría con su equipo, el equipo flipó igual que él y entonces me dijeron, pues como les gustan los retos, me dijeron, vale. Estuvimos trabajando 1 año y medio y la verdad es que el resultado fue muy bonito, como podréis observar mañana. Y además también la aventura de los tres caminando juntos también fue una aventura interesante, porque cada uno iba aportando algo y este 1 año y medio de trabajo la verdad que fue enriquecedor. Entonces lo que salieron fueron 2 exposiciones, una fue El sabor de las matemáticas, otra fue Universos paralelos dialogando, y de lo que os voy a hablar a continuación es de que matemáticas y cocina pues están estrechamente relacionadas. Hay matemáticas en la cocina, hay matemáticas que pueden servir como fuente de inspiración y luego también matemáticas y cocina pueden verse como arte. Cuando se habla de matemáticas ya digo que se las ve de manera fría, pero también tienen una componente artística, una componente estética muy fuerte. ¿Qué matemáticas podemos ver en la cocina? Bueno, pues por ejemplo en esta fotografía, fijaos que los instrumentos que se utilizan, aquí ha habido un estudio para hacer los instrumentos que mejor se adecúen a la necesidad o a la utilidad que después se les vaya a dar. Pues aquí hay matemáticas. Por ejemplo, en los cacharros que se utilizan en la cocina o en los recipientes, también la forma está perfectamente estudiada para que sea lo más adecuado posible para la necesidad o para el uso que se le vaya a dar. Los platos que se utilizan, aquí hay matemáticas, pero no solamente por la forma esta, sino también para dar cabida a los elementos que hay después, aquí también hay matemáticas. O por ejemplo en los boles,
Aquí podéis ver, no solamente en el bol, sino también, por ejemplo, en la sombra que se proyecta. Hay matemáticas en las figuras decorativas que hay en la mesa, como por ejemplo aquí en estas piedras. Y hay matemáticas, aunque puedan parecer ocultas, incluso en un mercado. Aquí vemos a José Carlos comprando en el Mercado Central de Málaga, un sitio histórico. Ahora estoy haciendo publicidad de la ciudad. Bueno, pues fijaos aquí, ahora después voy a hablar de estas piezas. Aquí también hay matemáticas, no solamente por la forma, porque son esferas, sino también por la manera en que estas esferas son apiladas. Aquí tenemos más matemáticas, en el trozo, en la pieza de atún que tiene José Carlos en la bandeja, o aquí, o también aquí, fijaos que se pueden hacer recubrimientos de superficies o recubrimientos de volúmenes. Aquí estamos recubriendo una superficie, dos superficies, pero también se pueden hacer recubrimientos con el menor número posible de piezas, pues de volúmenes y de otras figuras en otras dimensiones. Así que hay matemáticas en la cocina. Todo esto que os he dicho con mucha rapidez, pues luego tiene su parte más profunda y se puede ir analizando desde el punto de vista matemático. Hay formas, hay geometría, pero también hay más cosas. Os voy a dar una receta, como se aproxima la hora de la cena, a lo mejor esto os abre un poco el apetito. Esta es la receta del gazpacho de fresas con polvo de jamón ibérico y espuma de ostras de José Carlos, que os la doy con su permiso. Bueno, pues estos son los ingredientes. Entonces, ¿dónde hay matemáticas? Pues imaginaos que queréis agasajar a alguien y que no tenéis 500 gramos ni de tomates ni de fresas, y que lo que tenéis son únicamente 350 gramos de fresas. Bueno, pues en la cabeza de cualquiera, pues lo que cabe es, pues si tengo 350 gramos de fresas, pues lo que haré será adecuar la receta a los ingredientes que tengo. Así pues, si en lugar de 500 gramos de tomates, 500 de fresas y 50 de jamón ibérico, solo tengo 350 de fresas, pues obviamente necesitaré 350 de tomates y necesitaré pues 35 de jamón ibérico. No os he hecho la pregunta porque vais a saber la respuesta. Si fuerais de otras disciplinas, habría hecho la pregunta, pero no quiero que me dejéis mal. Bueno, total, que esto tan sencillo que se hace, no vayáis a creer que a todo el mundo se le ocurre, porque yo he hablado con gente a la que me dice, pues si no tengo los ingredientes que dice la receta, pues no hago la receta. O sea que lo de la regla de 3 tampoco es una cosa trivial. Como anécdota decir, pues que José Carlos, cuando le hablé de regla de 3 y eso, me dijo que cuando alguien va a su restaurante a solicitar trabajo, lo que le preguntan no es si sabe hacer esferificaciones y técnicas de estas complicadas. Le pregunta si sabe hacer unas lentejas bien hechas y si sabe hacer reglas de 3. Así que fijaos que también él descubrió que en su cocina había matemáticas. Bueno, esta es la regla de 3, que ya sabéis cómo funciona. Así que aparte de la geometría, hay álgebra, hay ecuaciones. Naturalmente la regla de 3 es sencilla, hay otras cosas más complicadas que se pueden utilizar en la cocina. También hay estadística, hay cantidades, y también hay lo que llaman los cocineros el escandallo. El escandallo es como una especie de hoja en la que ellos van metiendo pues las necesidades que tienen, van poniendo los gastos que van teniendo, lo que les cuestan los materiales y como las ganancias que ellos quieren tener. Entonces esto es fundamental en un restaurante porque lo que está haciendo es optimizando los recursos. Así que también hay optimización en la cocina. Y hay muchísimas otras cosas más que no os voy a contar para no cansaros. Bueno, voy a volver al asunto este de las esferas. El asunto de las esferas, pues lo que consiste es, si tenemos esferas, ¿cuál es la manera óptima de apilarlas? La manera óptima de apilarlas significa ponerlas todas juntas, ocupando el mayor volumen posible y desaprovechando el menor volumen posible. Volumen si estamos en el espacio, pero también puede ser en el plano. Bueno, pues Kepler demostró que en el plano la configuración mejor para apilar circunferencias pues es la forma triangular.
Y en dimensión 3 pues se conjeturó que la forma óptima eran las pirámides, era la configuración piramidal. Fijaos que en los mercados, en muchos de ellos, esta es la configuración que se les da a las verduras y a las frutas. Bueno, pues esto es en dimensión 3, en dimensiones superiores con ciertas restricciones, la respuesta no es obvia y fue dada en el año 2016, no sé si podéis apreciar que aquí viene el año. La respuesta de cómo empaquetar esferas en dimensiones superiores, aunque ya digo, no en todas las dimensiones, fue dada por esta matemática Marnia Viazovska solamente en 2016. Así que se ha tardado una infinidad de años en dar respuesta a esta pregunta, a este enunciado que es tan sencillo. Se hace utilizando pues raíces, se hace utilizando grupos de Lie. Aquí podemos ver algunos, vamos, no me voy a meter en describir lo que son. Así que las matemáticas también pueden servir como fuente de inspiración. ¿Qué inspiración pueden proporcionar las matemáticas? Bueno, pues se puede hablar de paralelismo, se puede hablar de perpendicularidad, se puede hablar también de simetrías, de formas geométricas, de las que ahora después voy a hablar, de superficies algebraicas, se puede hablar de infinidad de cosas que pueden servir como fuente de inspiración. Bien, es verdad que para que sirvan de fuente de inspiración, pues digamos tiene que haber una interconexión, o por lo menos cierta sensibilidad, entre quien hace las matemáticas y quien hace la cocina. Voy a hablaros ahora entonces del sabor de las matemáticas. ¿Qué es el sabor de las matemáticas? ¿Cuál es el sabor de las matemáticas? ¿Cuál es el sabor? Pues bueno, aquí ya sabéis que el sabor más conocido está en la calle del Laurel. Antes se venía hablando de Clara de esta calle. La diapositiva estaba puesta antes de que Clara me hablara de la calle. Bueno, pues bromas aparte, ¿cuál es el sabor de las matemáticas? Lo que aquí pueden parecer golosinas, en realidad no son golosinas, son superficies algebraicas. Aquí podéis ver lo que se llama un programa que se llama Surfer, es gratuito. Bueno, aquí lo conoceréis por la exposición Imaginary, que la tuvisteis. Entonces es de descarga gratuita y de lo que se trata es, escribís una ecuación algebraica y aparece automáticamente la forma geométrica. Esta es mi sobrina, esto fue cuando Imaginary estuvo en Málaga, las pantallas en la exposición, pues bueno, esto lo ponía para animar a la gente a que tocara las pantallas para que viera que no era una cosa complicada, sino que hasta una niña de 4 años podía utilizarlo. Bueno, pues, ¿qué es el sabor de las matemáticas? Pues como ya os he contado, es la aventura que pretendía homenajear a la Real Sociedad Matemática Española en su centenario en 2011. Os he contado un poco cómo se inició la aventura y lo que ahora os voy a mostrar van a ser algunas de las obras. Desde luego es mejor verlas en directo porque aquí pues perderá. Al final lo que hicieron los cocineros fue, lo que les propusimos fueron 12 platos, todos son comestibles. Este es el primero de ellos, se llama merengue de azahar y en todos ellos hay matemáticas. Tanto si habéis ido a restaurar, bueno, en cualquier restaurante hoy en día, pues utilizan la parte estética y la parte estética está estrechamente relacionada con la matemática. Utilizan la parte estética para hacer la presentación del plato, para hacer el diseño de los platos. Entonces este se llama, como veis, merengue de azahar y lo que hicieron fueron 12 platos y el fotógrafo hizo de cada uno de estos platos varias imágenes. Tomó una digamos desde una perspectiva y tomó otra desde una perspectiva distinta y luego pues se fueron colocando como ahora después os voy a contar. Este merengue de azahar, bueno, voy a aprovechar para deciros que tiene este color tan blanquísimo porque no está horneado, entonces se hizo y se dejó secar durante muchos días para que no perdiera su color blanco. Este otro plato pues se llama nugatina de almendra con arena de pistacho. Todos los platos son comestibles y aunque lo pueda parecer, no todos son dulces. Los hay dulces y salados. Este, por ejemplo, era dulce.
Y después vais a descubrir las matemáticas que hay en el plato. Si me queréis interrumpir podéis hacerlo, yo estoy encantada de resolver curiosidades o dudas que tengáis. Bueno, el siguiente se llama polvorón de avellana. El trabajo que hicimos, iba a decir el trabajo que hicieron, pero en realidad el trabajo que hicimos todos fue completamente altruista. Ya sabéis que los científicos solemos ser muy altruistas, en este caso también los cocineros y el fotógrafo. Y lo que sí tenían interés en que se viera, pues que aquí habían puesto oro. Esto es oro comestible, para que veáis. Aquí tenemos roscos de vino. Estos son los tradicionales roscos de Málaga, que se hacen con clara de huevo, con vino blanco y con una especie de azúcar. Él, pues en lugar de azúcar, utilizó una cosa similar. Y también podéis ver, bueno, no solamente hay matemáticas en el propio rosco, sino que también lo hay en la base sobre la que el rosco se asienta. Este se llama chocolate amargo con frambuesas y la verdad es que este fue complicado de elaborar porque esta es una figura que ahora después vais a ver, una figura geométrica que a mí me gustaba especialmente. Entonces, claro, pasarlo de la figura geométrica al plato resultó complicado. Y lo que hicieron fue que utilizaron un silpat, un plástico que hay de cocina, lo bañaron en chocolate, el chocolate tenía que estar a no sé qué temperatura que descubrieron, luego lo tuvieron enfriando en no sé qué, de no sé qué manera, y luego después le untaron no sé qué otra cosa, en fin, que todo esto que se presenta en 5 minutos en realidad es bastante laborioso. Ya os digo que nos llevó el trabajo 1 año y medio y a los cocineros también les llevó bastante tiempo prepararlo. Luego lo hacemos todo de manera conjunta, teníamos reuniones, entonces pues les íbamos indicando, pues nos gustaría que apareciera pues tal figura geométrica, o nos gustaría que apareciera la noción de paralelismo o la noción de simetrías o de eje de reflexión, en fin, ese tipo de cosas. Este de aquí pues son los famosos macarrones, porque los cocineros también, José Carlos decía que él también había descubierto que había muchas matemáticas en la cocina y que incluso cosas que había estado utilizando desde siempre, porque los macarrones son, bueno, son típicos, ya sabéis que son, el macarrón es bien conocido, que cosas que ellos habían utilizado siempre, pues nunca se habían puesto a mirarlo desde una perspectiva matemática. Y este es el caso, como es el caso de la configuración que se dio a las gotas de fresa o al caramelo que había aquí. Esta es fresas con teja de coral y cacao, y esta a mí me gusta especialmente porque da la idea de la línea del infinito. Es como una línea que se pierde hacia el infinito. Es como en los artistas, cuando se habla de la línea del infinito, ellos están pensando en el punto de fuga, por ejemplo. Luego también tuvimos la suerte de que entre los cocineros había uno que era biólogo, entonces le gustaban especialmente las plantas. Bueno, todas estas plantas de aquí, las fresas por supuesto son comestibles, pero los adornos que vais a ver son todos comestibles. El mundo de la cocina es un mundo impresionante, pero los mundos colaterales también son impresionantes, como el mundo del diseño de los instrumentos de cocina, o el mundo, por ejemplo, de las flores. Cerca de Málaga, supongo que por aquí también habrá algo parecido, pues había una familia, pues una pareja que se dedicaban a los negocios, se hartaron de ganar dinero, cosa que en mi mente por lo menos no cabe, por lo menos a estas alturas de mi vida, y entonces se dedicaron, montaron un negocio en la Costa del Sol dedicado única y exclusivamente a las flores comestibles, y a las flores comestibles que solamente surtían a restaurantes de determinado nivel, porque necesitan unas condiciones determinadas de crecimiento, unos cuidados determinados, una manera muy concreta de recogerlas, de transportarlas. La verdad que el mundo de las flores, hicimos una visita allí, en algunas de las fotografías podéis apreciarlo, pues el mundo de las flores comestibles también es sumamente interesante. Había algunas, por ejemplo, que tenían sabor a regaliz, había otras... ¿Habéis puesto alguna vez la lengua en una pila? ¿Y no me miréis con mala cara? No, ya veo que no me miráis con mala cara. Bueno, pues había flores cuyos pétalos, cuando te los comías, la sensación era exactamente esa, la de cuando pones la lengua en una pila. Más imágenes que hicieron, pues... lo mismo que había figuras geométricas que nos gustaban a nosotros y les pedimos que las hicieran,
también hubo una que nos volvió locos, que les gustó a ellos y no sabíamos cómo encontrarla. Y esta fue la figura, esta es el stick tartar con cilindro de cigarrillo. La exposición se hizo por primera vez en Málaga y entonces, coincidiendo con que estuvo un mes allí la exposición, pues él ofreció un menú, el sabor de las matemáticas. Entonces ponía, no todos los platos, porque estos son complicados de hacer, pero sí algunos de ellos, y este era uno de ellos. En lugar de presentarlo así, como lo presentaba era boca arriba y el stick tartar dentro. Luego tenemos perlas de tomate y albahaca líquidas. Yo os estoy hablando de algo de matemáticas, os estoy hablando de algo de cocina, y si el fotógrafo, si Pedro estuviera aquí, pues os hablaría de algo de fotografía, que también es un mundo sumamente interesante, y como comentaba antes con el fotógrafo que ha venido del periódico, decía que hay muchos fotógrafos que son muy matemáticos, tienen la mente muy estructurada y la manera de ordenar, de configurar las cosas es muy matemática. Entonces, por ejemplo, Pedro os diría que esta fotografía que aquí veis a mí me parece preciosa. Si la copa la ponéis en medio, pierde absolutamente todo. O sea que la falta de simetría también da mucha sensación de belleza, de, pues, no sé exactamente, bueno, Dolores seguramente sabrá describirlo mejor que yo. Aquí tenemos nido crujiente con helado de piel de limón, que esto es, si recordáis la exposición Imaginary, pues esto es lo que se llamaba el citrus. Que esto está hecho, pues esto sí es una quenelle pues es, si cogéis, se puede hacer fácilmente, si cogéis 2 cucharas y las metéis de esta forma y luego de la otra en algo helado, pues la figura resultante es precisamente esto de aquí. Y esta se llama muelle de aceite de oliva. En realidad se dice que la exposición está inspirada en figuras geométricas, pero no es verdad. Entonces, a veces la gente se da cuenta de que esto no es una figura geométrica, porque la fórmula de esta hélice no es una ecuación, no tiene una ecuación algebraica. Esta figura me gusta a mí especialmente porque cuando se habla de la hélice circular, pues siempre se muestra el cilindro y la hélice enrollada. Entonces es como si ellos hubieran cogido la hélice, la hubieran sacado y la hubieran puesto encima. Esto está hecho con aceite de oliva y con un taladro. Ponen el aceite de oliva y algo más, naturalmente, y luego van metiendo el taladro y lo meten de determinada forma, de manera que va generándose la espiral esta de aquí. Y aquí tenemos esta que se llama tejas de flores. Esta es una de mis favoritas, yo creo que fue porque fue la primera que vi ya terminada. Estuvimos haciendo muchas pruebas, se hicieron muchas fotografías, fue difícil hacer la selección, pero fijaos que aquí este plato, aprovecho para deciros que es un plato salado, aunque puedan parecer tocinillos de cielo, pero esto está hecho con caldos vegetales y este es salado. Y esta es una de las que más me gusta porque además parece como si fuera un paisaje culinario, no es solamente un plato que te entra por la vista, no solamente matemáticas, aquí podéis apreciar cubos, aquí podéis apreciar estas superficies algebraicas, sino que hay algo más, es como un paisaje, como si te estuviera hablando. Y os preguntaréis, bueno, hemos hablado del sabor, es decir, de la parte culinaria, pero ¿dónde están las matemáticas? Pues bueno, las matemáticas, aunque ya os he ido contando algo, pues este es el misterio desvelado. Aquí están las matemáticas, en la figura geométrica y en su correspondiente ecuación algebraica. Estas son las distintas figuras geométricas de los platos que antes hemos visto, para que se vea que las matemáticas no son frías, como se decía antes, sino que pueden ser bellas, como en este caso, y comestibles. Estos son los merengues que hemos visto antes. Aquí vemos el creus, que no es más que la intersección de 3 planos. Si recordáis la exposición de Imaginary, la superficie algebraica no se representaba completa, sino que había como una especie de esfera de cristal y lo que se veía es justo lo que quedaba dentro de la esfera de cristal. Eso es por lo que esta intersección de 3 planos pues tiene esta forma así redondeada. Aquí tenemos la pie,
Aquí tenemos el cilindro con su ecuación. Aquí tenemos esto, que no es exactamente un donut, porque un donut tiene un agujero, esto tiene una singularidad, es decir, hay un punto de toque entre la parte de arriba y la parte de abajo. Aquí tenemos los cubos, que en realidad no son cubos, porque los cubos no tienen ecuación, porque no son diferenciables. Al ser rectos los lados no tienen ecuación algebraica, pero vamos, le decimos cubos, y desde luego el común de los mortales no se va a dar cuenta de que los estamos engañando, de que esto en realidad, que un cubo no puede tener una ecuación algebraica. Aquí tenemos lo de antes, los macarrones y su ecuación. Y aquí tenemos esta, que fue la que nos volvió locos hasta que conseguimos dar, no es que encontráramos la ecuación, que os juro que no la encontramos. Lo que hicimos fue encontrar la figura que venía en el listado de todas las figuras que aparecían en Surfer. Conseguimos encontrar la figura que había sido fuente de inspiración para los cocineros. Y bueno, pues la ecuación ya veis que de sencilla nada. Esta es pues la ecuación del cilindro y esta es la ecuación de la hélice circular, que como veis tampoco es algebraica. Aquí tenemos conos y esferas, no lo he dicho antes, pero esto es como una ensalada caprese, pero por partes. Las esferas, la albahaca, el caldo por un lado, por otro lado la componente de tomate y por otro lado la componente de queso. Y este es el citrus, que sí conocéis ya. Y el primer lugar, como os decía, pues era el rectorado de la universidad, un edificio histórico, y bueno, pues esta fue la configuración que se dio. En la parte de arriba las fotografías, los 12 platos, una imagen principal, luego una imagen secundaria, y al lado de la secundaria, pues lo que habéis visto antes, la solarización. No es exactamente una solarización, porque la solarización se hacía con las cámaras antiguas, pero es una especie de solarización hecha con cámara digital. Debo decir que las imágenes no están retocadas, están lo mínimo posible, es decir, para quitar alguna imperfección y poco más, porque a Pedro pues no le gusta hacer demasiados retoques. Lo que sí se dio un trabajo impresionante es en hacer todas estas, la parte solarizada, una vez que estuvo solarizado, poner todos y cada uno de los píxeles en este color dorado para que quedara como lo veis, pues esto también tiene un trabajo impresionante. Y debajo lo que se ve, después de los 12 platos, lo que se ve es como el desarrollo, se hace como una historia, el contar la historia de lo que ocurre en el restaurante. Desde que llegas, la preparación de la mesa, la preparación de las sillas para que los comensales se lo encuentren todo bonito. Luego, bueno, esta es la figura que hemos visto antes, la del cigarrillo con el stick tartar. La preparación en la cocina. Aquí está Pedro, este es Pedro Castellano, uno de los cocineros, el que era biólogo. Aquí está haciendo, pues con aire, me parece que estaba haciendo una espuma. Aquí tenemos a José Carlos apuntando alguna idea brillante. El trabajo consistió, bueno, el trabajo del fotógrafo, él nos pidió permiso para ir a la facultad cuando él quisiera, para ir al restaurante cuando él quisiera. Entonces lo que hacía es que tomaba fotografías de cada uno de nosotros conforme a él le iba apareciendo y luego se hacía la selección. Ahora después os diré los criterios que seguimos. Aquí tenemos una parte fundamental de la cocina, bueno, pues lo sabéis, porque hay que mantener el orden, no solo en la cocina, también en el escritorio, aunque muchos matemáticos no seamos capaces de ello. Aquí tenemos una parte de investigación, también hay investigación en la cocina. Aquí concretamente pues estaban mirando unos filamentillos que le habían quitado unos puerros y entonces estaban pensando qué hacer con ellos. Esta es la parte de montaje, que también es fundamental porque sabéis que también con la vista se come. Y este es el equipo, que desde luego es la parte esencial de todo trabajo bien hecho. Así es como quedó la exposición. Sitios singulares donde ha estado, bueno, mañana lo veréis aquí en la Casa de las Ciencias. También ha estado en la iglesia de la Universidad de Santiago de Compostela. Esta fotografía la pongo porque la verdad es que da un poco de impresión
ver estas imágenes en una iglesia. Entonces me dijeron que estaba desacralizada, o sea que no se estaba cometiendo ningún acto. Así es como quedó en la iglesia. Se expuso en Málaga, bueno, la hicimos pensando en que fuera algo de largo recorrido, entonces procuramos que todo se hiciera muy bien y con la idea, pues ya digo, de que perdurara. Ha estado también en Panamá, en Santiago de Compostela, en varios sitios en Málaga, en Granada también ha estado, en Córdoba, en Cartagena, en Pamplona, pues también ha estado, el Corte Inglés también la quiso llevar a una sala de exposiciones que tiene. En Córdoba ha estado, en Almería, la Diputación de Almería la llevó allí. También estuvo en Valencia y bueno, pues mañana podéis verla aquí en la Casa de las Ciencias. Esto es lo que respecta al sabor de las matemáticas. Bueno, así contado rápidamente, algunas curiosidades. Bueno, pues que en el País Vasco pues se hizo, Koldo Rodero, el cocinero, pues hizo una tortilla cúbica. Y entonces pues allí se expuso, junto con la tortilla cúbica. Fijaos que hizo una especie de, pues, una fotografía, una imagen principal y luego como una secundaria y una especie de solarización, para que siguiera el formato de la exposición. Aquí tenemos, bueno, a la Secretaria de Estado de Investigación, Carmen Vela, viendo la exposición, al Director General de Universidades de la Junta de Andalucía, que está Antonio Campillo, anterior presidente de la Real Sociedad Matemática Española. Y bueno, pues una de las cosas de las que más orgullosa me siento es que el Museo Nacional de Matemáticas de Nueva York me invitó a que diera un par de conferencias allí. Las conferencias las grabaron, iba a deciros que los americanos, ya que me he puesto así, lo tengo que acabar diciendo, que los americanos le sacan partido a todo. Entonces a mí me invitaron a ir allí, grabaron mi conferencia y la conferencia, pues si vais al Museo Nacional de Matemáticas podéis comprarla en un DVD que venden. Yo os la puedo pasar gratuitamente. Bueno, de hecho no estoy diciendo lo que dije allí, pero vamos, una parte podéis... Entonces, bueno, la verdad es que fue una experiencia muy bonita porque en el Museo Nacional de Matemáticas pues tenían montado una especie de escenario, después este era el escenario, aquí estoy yo, y entonces pues se trataba también de organizar talleres. Estos talleres después también los he repetido en algún que otro colegio y la verdad es que resultan bastante curiosos. Esta es otra curiosidad, este no es el rey, no es el rey. Cuando nos recibió, con motivo del centenario de la Real Sociedad Matemática Española, pues recibió la Junta de Gobierno de la RESME y entonces pues le hicimos como regalo la única copia que se hizo de las fotografías del sabor de las matemáticas. Y aquí estoy yo entregándoselo y digo que no es el rey porque cuando se la entregamos no era el rey, sino que era príncipe. Y el taller del que os hablaba, pues bueno, era una cosa sencilla, lo que hicimos fue porque allí la idea inicial es que la gente pudiera hacer algo cocinando, pero como es un museo, en los museos pues no se puede cocinar y tenía que ser todo en frío. Entonces lo que pensamos fue que se comprara Polispan, como veis aquí, palillos, pues papel de aluminio y gominolas. Y entonces intentar crear paisajes culinarios explicando cada vez que se hacía algo qué concepto matemático se estaba aplicando. Entonces, pues bueno, esto fue una prueba previa que se hizo. Y bueno, esto es... otra de las cosas que también se hicieron talleres con gominolas, como os he dicho, y luego también hay una profesora de la Universidad de Valencia que se llama María García Monera, que ella lo que hace es que a las figuras que aparecen aquí fue capaz de hacerlas recortables. Entonces, aquí por ejemplo podéis ver, y además es bonito porque este es el menor número posible, el menor número de cortes necesario para poder montar la intersección de los tres planos. Y pues así es como quedó en cartulina impresa. Y aquí tenemos a Pedro Castellano, este es el cocinero, porque a mí me llamaba la atención de que los cocineros hubieran sido capaces de hacer la pieza que habéis visto antes en solo 3 partes. Total, que para satisfacer mi curiosidad me fui allí
le di el recortable y le dije, Pedro, monta esto. Y Pedro lo que hizo es que una de las partes la cortó, con lo cual no utilizó 3, sino que utilizó 4 partes. O sea que los matemáticos no somos tan tontos como nos pensamos. Y así es como quedaba montado. Esto es bien montado, ¿no? Con el corte que Pedro le dio. Y bueno, pues nada, les dijimos a los que estaban allí en el taller y a los talleres que montamos, pues les decimos que se animen a hacer sus pinitos. Esto es la gente allí trabajando, como veis aquí había gente pues de todo tipo. Debo decir que me llamó la atención que una de las preguntas que me hicieron cuando estaba allí un niño me dice, ¿usted se ha dado cuenta de que las gominolas son malas para los dientes? Entonces yo pensé que no había entendido el inglés y le dije, ¿me puedes repetir? Y me volví a repetir lo mismo y le dije que lo sentía, pero que a mí ni se me había pasado por la cabeza que la gente se fuera a comer esas gominolas, porque en mi mente estaba que fueran a montar paisajes culinarios, no a comérselos. Así que si hacéis un taller parecido, que sean gominolas sin azúcar, por favor. Bueno, y esto pues nada, hicimos una especie de competición y aquí tenemos pues a los ganadores de sus obras que explicaron y dijeron qué conceptos matemáticos habían utilizado y tal. Bueno, más ideas. Pues con el cubo se pueden hacer muchísimas cosas. Actualmente estamos trabajando en hacer un recorrido virtual por el sabor de las matemáticas y esperamos, bueno, que esté hecho pronto para lo que estos trabajos significan, quiere decir a lo mejor dentro de un año o algo así. Pues con el cilindro se pueden hacer también, se puede hablar de 1000 cosas, del desarrollo del cilindro, de intersección del cilindro, cómo puedes cortarlo de manera que te salgan distintas figuras, de cono y esfera, del creuz, de todas y cada una de las imágenes que podéis apreciar, pues pueden salir multitud de ideas. Hemos visto matemáticas en la cocina, hemos visto las matemáticas como fuente de inspiración, pero también matemáticas y cocina se pueden ver como arte. Y ahí está, ahí es donde entra Universos Paralelos Dialogando. Esto es la inauguración de la exposición en Málaga. Lo de Universos Paralelos lo teníamos pensado para hacer un libro en el que aparecieran las ideas de las dos exposiciones. Entonces fuimos, con motivo de la otra exposición, fuimos a pedir financiación a Cajamar y cuando le conté la idea al de Cajamar de que lo que queríamos hacer con Universos Paralelos Dialogando, lo que queríamos hacer era demostrar que matemáticas y cocina siguen procesos creativos paralelos, por eso se llaman dos universos paralelos dialogando. Entonces a los de Cajamar les gustó la idea, financiaron la exposición completa y bueno, pues aquí está, que es la exposición que podéis ver mañana. Cuando entro en primero me gusta preguntarle a la gente, a los alumnos, qué son para ellos las matemáticas, porque claro, cuando entras tierno en primero de carrera, pues a lo mejor tienes una idea de lo que son las matemáticas y luego conforme van pasando los años, pues esa idea va cambiando, no digo empeorando, porque por lo menos los que sobreviven no les empeora la idea. Entonces me llama mucho la atención de que cuando entran piensan que las matemáticas despiertan la curiosidad, son un reto, sirven para afianzar, para razonar, dan una idea de perfección, y ya de algo de ello hemos hablado, dan idea de belleza, o sea que cuando ya entran ya tienen esa percepción de lo que son las matemáticas. Luego hay gente que piensa que todos los escritores debieran saber matemáticas. Yo no soy tan estricta, pero bueno, hay un periodista que una vez leí un artículo que decía exactamente eso. Todos los escritores deberían saber matemáticas. ¿Por qué? Pues porque su obra es muy creativa, como es el caso pues, de Lewis Carroll, de Thomas Pynchon, o de David Foster Wallace, o de José Echegaray, que fue premio Nobel, fue presidente de la Real Sociedad Matemática Española y premio Nobel, no de matemáticas, que ya sabéis que no hay, sino de literatura. O sea que a estudiar matemáticas para escribir bien. Bueno, Universos Paralelos Dialogando. Pues estas son las dos imágenes que invitan a la exposición. Aquí podéis ver pues, el diálogo entre cocina y matemáticas y las dos ventanas paralelas. ¿Qué quisimos hacer aquí aparte de lo que os he dicho? Pues mostrar ese paralelismo y cómo. Pues se eligieron 12 pasos del proceso creativo
y entonces se trataron de buscar imágenes de cocineros justo en ese punto del proceso creativo y de matemáticos justo también en ese punto del proceso creativo. Aquí los universos paralelos pues dialogan, pero con un diálogo mucho más moderno, no como el diálogo que tenían anteriormente cocinero y matemática. Y estos 12 puntos, los 12 puntos que elegimos son, pues el primero se llamaba Degustando el sueño de las matemáticas. Aquí es donde se hace la invitación de cocinero y de matemática pues a los disfrutes que cada uno ofrece. No seáis mal pensados. Aquí es el diálogo, el cocinero, este es el ofrecimiento a los disfrutes culinarios y este es el ofrecimiento de quien se dedica a las matemáticas, que es más bien con el pensamiento, pues un bolígrafo, un lápiz y un papel. Otro paso importante es la soledad necesaria para poder crear. Soledad, pues, aunque estés con alguien trabajando, como es el caso de la imagen que podéis apreciar aquí, pues hay un momento de introspección que necesitas para poder poner las ideas en orden y para poder dedicarte a crear, a investigar. Soledad también en la cocina, la soledad del que estudia en una biblioteca. Esta es la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. La búsqueda de la idea también es un paso importante en el proceso creativo, y aquí podéis ver ellos que estaban viendo qué hacer con los vegetales de los que hablábamos antes. Aquí podemos ver pues a una matemática pensando, buscando una idea para un artículo, para un trabajo en equipo y búsqueda de la idea en equipo. Cuando la idea toma forma, pues forma en la cocina o forma en una pizarra. Esta es la forma que veíamos antes, esta ya es una forma de verdad, forma física. La pasión por lo que hacemos, quienes nos dedicamos a la investigación, quienes se dedican a la cocina, que también tiene su parte de investigación, pues bueno, sienten pasión por lo que hacen, pasión por explicar lo que conocen, pasión por apuntar ideas, las ideas que han surgido. Otro paso es escrito está. Una vez que ya tienes la idea clara, la tienes que plasmar, la tienes que dejar por escrito. Bueno, pues este fue un visitante, este es uno de los coautores del libro del que os hablaba al principio de la charla, pues que vino a dar una charla y Pedro dio la casualidad de que aquel día pasaba por allí, le hizo una fotografía y dijo, uy, esto encaja bien en lo del escrito está. Cuando tienes un resultado, lo dejas escrito. Escrito está es como la frase de Alea Jacta est, cuando ya tienes todo preparado, pues ahora vienen los comensales y a ver qué les ofreces y a ver si los comensales disfrutan. Pues escrito está, este es un homenaje al libro, pues para aquellos que todavía quieren sentir las páginas y oler el papel y pasar las hojas. El miedo, también hay un miedo en todos los que se dedican a la creación a no saber si serás capaz de crear algo nuevo o a no saber si serás capaz de hacer algo mejor de lo que has hecho anteriormente. Pues el miedo se refleja en los cocineros, no sabes si va a gustar lo que has hecho, si van a volver, has hecho una fórmula que ha tenido éxito, la siguiente tendrá el mismo éxito. Y aquí pues justo Jean acababa de terminar un trabajo, nos lo había contado y justo en esta pizarra la verdad es que su cara refleja bien el temor porque había cosas que había dejado sin resolver y entonces se preguntaba si podrían resolverse. Debo decir que estuvo de estancia de investigación y al final algunas de las preguntas que hizo las dejamos resueltas. Bueno, luego también está la búsqueda de reconocimiento, porque a quien no le gusta que reconozcan sus méritos, pues búsqueda de reconocimiento público, o esta foto me gusta especialmente porque es como si estuvieras pensando, bueno, me gustaría que me reconociera, pero hoy el día del reconocimiento a lo mejor no es tanto real como virtual, pues esto refleja eso, la necesidad o la búsqueda de un reconocimiento virtual. Búsqueda de reconocimiento porque tengas mucha gente que vaya a tu restaurante, porque la recaudación haya sido abundante, claro. Y a veces nos gusta lo que hacemos. ¿No os ha pasado que a veces habéis demostrado algo y os gusta especialmente? Pues a los cocineros también les ocurre lo mismo.
Esta foto es muy bonita porque da una sensación extraña. Entonces lo que tiene de extraño es que en realidad no ha sido tomada desde allí, sino ha sido tomada justo desde el lado opuesto. Ha sido girada a 180 grados y por eso da esa sensación extraña, bueno, por lo menos a mí me la daba. Esto es expresión del gusto por lo que hacemos. Cuando te mandan una carta, esto era una carta en la época en que te mandaban por correo que te habían aceptado un artículo. Y esto es gusto por lo que hacemos. Cuando sabes que un plato va a tener éxito, lo colocas como con mucha seguridad para presentárselo a los comensales. Y el éxito, que a veces llega, pues éxito de un plato que gusta mucho a la gente y que nunca quitas, éxito pues un reconocimiento público, o éxito porque sabes que esa noche vas a tener el restaurante lleno, y no solo esa noche sino las que vienen después. Y el olvido, que es uno de los temores que tienen todas aquellas personas que se dedican a la creación. Pues aquí tenemos esta foto. Esto que podéis ver aquí es un brazo, que al principio cuesta verlo. Bueno, y debo decir, esta investigadora se llama Pana Sánchez, y la menciono porque, bueno, como la situación en España, ya sabéis que en investigación ha estado un poco mal, aunque se haya dicho que no, y yo la verdad que los 4 últimos doctorandos que he tenido han estado todos fuera de España. Ella es una de ellas, está en Ciudad del Cabo, ya está sentada, y la menciono porque hace poco le han dado un premio. Entonces pues nada, me siento especialmente orgullosa del premio que le han dado. Clara la conoce. Aquí tenemos pues una cara así como de pena. Se olvidarán de lo que hemos hecho. El olvido en la cara del cocinero. Y estos son, pues como digo, los pasos que se han ido seleccionando en el proceso creativo. Han sido 12, mañana podréis apreciarlos todos. Y esto es Universos Paralelos Dialogando. Y la exposición se cierra pues como somos nosotros y nuestras pasiones. Pasión por las matemáticas, este es mi despacho, y pasión por la cocina. Aquí tenemos a José Carlos justo en una visita en la que se hizo al sitio aquel donde se cultivaban flores. Pues nada, esto es todo. Os invito a la exposición de mañana. Con esto cierro. Gracias.